tiempo sin hacer vectores. Eso es lo que estoy pensando, por eso estoy trabada. Bueno, vamos a hacerlo así. Fíjense que ustedes lo pueden pensar como que esto es, como que primero bajo en Y y después voy en X. Esto es por un caso muy particular de que la fuerza peso es una fuerza conservativa. ¿Está bien? ¿Qué significa que la fuerza sea conservativa? Bueno, justamente eso. En realidad la definición de fuerza conservativa es que una fuerza es conservativa cuando su trabajo en una trayectoria cerrada da 0. ¿Sí? Y eso trae aparejada otra cosa, que es que si yo, para las fuerzas conservativas, solo para las fuerzas conservativas, que las únicas dos que vamos a ver va a ser justamente la fuerza peso y la fuerza elástica, que todavía no, eso lo vamos a ver más adelante. En principio, en estos ejercicios, la única fuerza conservativa que van a ver es el peso. Entonces, ¿qué dicen ustedes? Que justo para la fuerza peso es lo mismo venir de acá hasta acá que ir de acá hasta acá y después de acá hasta acá. ¿Por qué? Porque el punto inicial es el mismo que el punto final. Pero solo pasa porque es una fuerza conservativa. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, bueno, ahora les voy a dar un ejemplo con la fuerza de rozamiento en el que se ve que no es conservativa porque no da lo mismo. ¿Está bien? Bien, justo en este caso se cumple esto. ¿Está bien? Entonces, vamos a calcular el trabajo primero. El trabajo que me cuesta llevarlo de acá hasta acá. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser ese trabajo? Y bueno, va a ser, si quieren lo podemos llamar el trabajo en Y de la fuerza de peso. Esto muy entre comillas, ¿está bien? Es como para decir el trabajo, o si quieren podemos poner que este punto es el A, este punto es el B, este punto es el C. Entonces, el trabajo del peso entre A y B, primero, vamos a escribir en forma general. El trabajo de la fuerza peso entre el punto A y C es el mismo que el trabajo del peso entre A y B, más el trabajo del peso entre B y C. Y esto se cumple porque el peso es una fuerza conservativa. O sea, esto no lo podían hacer con el rozamiento. Si el trabajo que estaban calculando era, por ejemplo, el de rozamiento, o si el trabajo que calculaban era el de una tensión, de cualquier fuerza que no fuera conservativa. Justo en este caso, como es conservativa, puedo hacer esto. ¿Está bien? Entonces, ¿qué voy a hacer? Calculo el trabajo del peso entre A y B. O sea, esto es lo que vamos a usar acá. Yo lo que quiero es el trabajo entre A y C. Este y acá. Entonces, ¿cuánto vale el trabajo del peso entre A y C? Y bueno, el peso entre A y C es siempre el mismo, es 300 newtons. ¿Cuánto vale el delta X para ir de acá hasta acá? Y bueno, vale 1 metro. Y además, ¿cómo es? Fíjate, el peso va para abajo y el delta X también va para abajo, ¿no? Desde acá hasta acá. Este va a ser mi delta X ahí. O sea que el ángulo que forman es 0. Lo cual tiene sentido, ¿no? Porque si yo quiero llevar a mi cuerpo de acá hasta acá, el peso me ayuda. O sea, tendría que tener un trabajo positivo. Esto me da 1 y esto me queda 300 joules. ¿Sí? Y si ahora, ¿qué tengo que calcular? El trabajo del peso entre B y C. ¿Y esto cuánto va a ser? 300 newton, que es lo que me vale el peso, por este Rx, que todavía no sé cuánto vale, pero sí estoy segura que el peso va para acá y que mi delta X o mi Rx va para allá. ¿Sí? Entonces, ¿qué ángulos forman el peso y el desplazamiento en X? 90 grados. ¿Sí? ¿Y esto cuánto da? 0. Entonces este trabajo me da 0 joules. ¿Sí? Hay una forma de hacerlo con esto, pero tienen que saber multiplicar escalarmente vectores y bueno, no, por ahora no. Bueno, de hecho esto sale, esta fórmula de este coseno que parece mágico sale justamente de esto, de hacer el producto escalar entre estos dos vectores. Por definición te da eso, pero bueno, no importa, tómenlo como esta formulita. Profe, tengo una consulta. ¿Sí? Ahí que pusiste el trabajo del peso entre A y C, pusiste, ¿no? Sí,
entre A y C, o sea, el trabajo que a mí me piden, porque a mí me dicen calculame el trabajo del peso que hace Sí. la fuerza peso para llevar, Cu- bueno, en esta Cuando regla los calculaste separados, ¿no? Ahí Sí. pusiste arriba el índice superior, pusiste AC, ¿es AC o AB? No, A acá tu derecho. dice, claro, este es, el trabajo que yo quiero calcular es el trabajo entre A y C, que es este punto Sí. de acá, es este, pero lo puedo calcular porque el peso es conservativo como el trabajo entre A y B más el trabajo entre B y C. O sea, está bien, esto es AC, esto es AB y esto es BC. Están bien lo que Y a tu derecha habías puesto AC arriba. Sí. ¿Ese es AC o es AB? No, esas... Ah, perdón, sí, este es AB, perdonen. Claro, Porque acá lo que hice fue calcular entre este punto y este. claro, Está bien, gracias. claro. Y ahí sumar los dos y te daría AC, que bueno. Exactamente, entre A y B, vamos a ponerlo como lo puse ahí, puse A-B. Gracias, ahí está. No, no. Entonces, este es este que tengo acá. Entonces, lo que yo quería calcular, que era el trabajo de la fuerza peso entre los puntos A y C, me da 300 joules más 0 joules. Y esto es 300 joules. Entonces, una de las cosas que te preguntaba, bueno, fíjense que en principio no necesitamos conocer cuánto vale la inclinación. Fíjense que a la fuerza peso solo le importó cuánto se movía en la dirección en la que está ella. No le importa qué pasa en X. No me importa este ángulo. Si yo hubiera hecho esto con una rampa un poco más inclinada, o menos inclinada, o más inclinada, al peso no le importaba. Lo único que le importó es cuánto recorrió en Y. ¿Sí? Entonces, vamos a dejar por hoy porque les di un montón de información más de la que les pensaba dar. Bueno, porque justo elegí ejercicios que eran medio no tan básicos, si se quiere. Cosas importantes de hoy: aprender a calcular un trabajo, entender que esa formulita que ustedes tienen sirve cuando la fuerza es constante y el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento es siempre el mismo, ¿sí? Y entender que la fuerza peso es una fuerza conservativa y que por eso, si yo quiero calcular, lo mismo podría haber hecho, pasa que era mucho más difícil. Si yo quiero el trabajo entre A y C, puedo calcular, no sé, el trabajo entre este punto y luego el trabajo entre este y este, no importa. Mientras el estado inicial sea igual al estado final, puedo usar cualquier camino, ¿sí? Y eso solo pasa porque la fuerza peso es conservativa. ¿Está bien? Entonces, moraleja, además de lo que les acabo de decir, los trabajos de fuerzas conservativas pueden escribirlo como suma, no me importa el camino que yo tome para calcularlo, ¿sí? Puedo usar cualquier camino siempre y cuando el estado inicial sea y el estado final sea el mismo, ¿sí? Cualquier camino, si quieren podrían haber elegido este camino, nadie lo va a elegir porque es un lío, pero lo podrían haber elegido, ¿sí? ¿Por qué? Porque inicia acá y termina acá, listo. ¿Está bien? Bien. Y las fuerzas conservativas son las que vamos a usar en esta materia, son solamente la fuerza peso y la fuerza elástica. Y algo importante que se los voy adelantando para más adelante, que estas fuerzas conservativas, o sea el peso y la fuerza elástica, tienen asociadas un potencial, ¿sí? ¿Qué significa esto? Para que lo entiendan ahora, ya lo van a ver bien en detalle, pero para que lo vayan pensando, imagínense que yo tengo mi marcador hacia arriba de la mano. La fuerza peso no está haciendo trabajo, nada está haciendo trabajo porque esto está quieto, el delta X va a ser 0. Ahora, mi marcador tiene una energía potencial que tiene que ver con el peso. ¿Por qué? Porque si yo no pongo la mano, esto se cae. Entonces, podemos pensar como que este marcador que yo tenía en mi mano tiene como una energía guardada en cierta forma, ¿sí? Que si yo solo dejo actuar la fuerza peso, va a hacer que se mueva. ¿Sí? Para los químicos, capaz que tenga más sentido la energía potencial química, qué sé yo, algo está quieto y de repente ocurre una reacción química. Bueno, tenía guardada ese cuerpo una energía potencial química, le decimos los físicos, ¿sí? Que hace que en algún momento, con algún cambio de condición, esa sustancia reaccione, por ejemplo.
ejemplo, ¿sí? O pase algo. No sé nada de química, no quiero chamullarles, pero sé que está asociado a eso. Esa sería la idea. ¿Está bien? La fuerza elástica pasa lo mismo. Si yo tengo un resorte comprimido, imagínense que este es un resorte, que tengo esto con la pared y acá tengo una masita. Yo no tengo comprimido esto. Ok, la masa está quieta, pero en el momento en el que yo suelto esto, la masa va a salir disparada porque el resorte estaba comprimido. Entonces ese resorte o esa masa tenía una energía potencial elástica, ¿sí? Tenía como una energía guardada. Estaba quieto, mientras yo lo sostengo esto está quieto, pero si yo lo suelto, se mueve. Por eso se dice que tiene una energía potencial elástica asociada. ¿Está bien? Esto de energía potencial en esta materia solo lo vamos a ver para el peso, para la fuerza peso y para la fuerza elástica, que son las fuerzas que vimos que son conservativas. ¿Sí? Ojo, parece que es un nombre nada más, no es un nombre nada más. En los teoremas que siguen, que vamos a ver, vamos a usar mucho esto de fuerzas conservativas, fuerzas no conservativas. Entonces yo me quedo contenta si de hoy se llevan. Tienen que saber hacer el diagrama de cuerpo libre, primero para saber cuáles fuerzas están actuando sobre el cuerpo. Después tienen que poder diferenciar cuáles son las conservativas y cuáles no. Esto para más adelante, ahora parece que es simplemente un nombre, pero más adelante lo van a necesitar. Entonces las fuerzas conservativas van a ser el peso y la fuerza elástica. Todas las demás que aparezcan, fuerzas externas, tensiones, fuerza de rozamiento, van a ser fuerzas no conservativas. De las fuerzas conservativas lo que tienen que saber es que tienen asociado un potencial, más adelante vamos a ver de qué sirve eso, ¿sí? Y saber calcular los trabajos. ¿Está bien? Saber cuál es la formulita, cómo se usa y estas cosas de saber el alcance de esa fórmula, cuándo la puedo usar y cuándo no. ¿Está bien? Y detalle que sí lo usamos de manera indirecta acá, eso de que las fuerzas conservativas, ¿sí? No les importa el camino, ¿sí? Solo le importa el estado inicial y el estado final. Eso es lo que usamos acá en cierta forma. ¿Por qué? Yo digo que es lo mismo calcular